Siguiente grupo, por favor. El último. Profesor, disculpe, buenas tardes. Sí, Patricia, dime. Profesor, le quería indicar de que hubo un inconveniente con mi grupo. Ayer el delegado del grupo le envió el documento, pero aparecía como que no había el enlace, algo así, porque usted nos dijo para enviarle que teníamos tiempo hasta las 10 de la noche, porque a las 11 ya lo iba a revisar, pero sin embargo aparecía como que no especificaba la hora exacta, pero nosotros le enviamos a las 8 de la noche. Y le dijo de que creo que ya había pasado el tiempo, pero no, sí le enviamos a la hora correcta. Ya, Por sí, es que favor, no especificaba bien, ¿de acuerdo? Voy a revisarlo en todo caso, ¿ya? por favor. Lo he configurado, pero la fecha y hora, voy a revisarlo, ¿de acuerdo? Por Muchas favor. gracias. Ya. Siguiente grupo, por favor. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Tenemos clases, profesor. Hoy día solamente tenemos una hora. Sí, solo se queda el grupo en todo caso, por favor, para exponer. Justamente es que Es yo que también soy nosotros parte sí. del grupo y tengo clases ahora. ¿Todos del grupo van a tener clases? No todos. Ya, ¿Cómo en todo haríamos? caso, doy permiso a los que se queden para exponer. Los demás pueden ir a sus Ya, bueno, clases. ya. Por eso es grupo. Sí, Uno exacto. puede dar la exposición de todo. ¿Se puede ver la pantalla? Profesor, ¿me confirma, por favor, ¿se puede ver la pantalla? Sí se ve. Ay, ok. Sí, sí, sí. Ya, ok. Bueno, profesor, buenas tardes. Nosotros le vamos a explicar también nuestro informe de lo que ha sido todo este proceso de elaborar lo que hemos armado, el de trabajar con los sensores en sí. Como primera parte le voy a explicar la parte cómo ha sido nuestro proceso de trabajo como grupo. Hemos visto por conveniente presentar las actividades que hemos estado haciendo desde un inicio. Y bueno, hemos hecho en realidad 6 actividades antes de presentar este trabajo. En nuestra primera reunión, nosotros hemos tenido una actividad o una reunión en la que hemos establecido los roles de cada persona. Y en esta reunión, por ejemplo, se estableció quién iba a hacer el documento, la programación, documentación, quién también se iba a encargar, fotografías y videos también, hardware, ensamblaje y los documentos del artículo también. Nuestras reuniones por la situación en la que estamos viviendo y porque no todos se encuentran acá, solamente 2 compañeros que estamos acá en Cusco, nuestras reuniones han sido solamente vía online a través de la plataforma Meet y mayormente han sido de 7 a 8 y media de la noche. Hemos participado todos de manera unánime en esa primera reunión. En nuestra segunda reunión nosotros acordamos los materiales que se iban a comprar, ¿verdad? En esta parte nosotros ya estábamos viendo formas de comprar y como la coyuntura no nos permitía comprarlo físicamente, estábamos viendo la opción primordial de comprarlo vía online. Bueno, llegamos incluso a un acuerdo de poder comprar un pack de componentes que ya tenían todos los componentes que nosotros íbamos a necesitar. Más adelante hubo problemas, pero bueno, en esa reunión se llegó a hacer todo eso y bueno, y también se llegó a acordar que íbamos a revisar información. Recuerdo al proyecto que ya era de la primera parcial, era trabajar con el sensor de temperatura en ese entonces, ¿no? Y teníamos que ya empezar a revisar conceptos cada uno. Y eso consistía en lo que es Arduino, motor paso a paso y sensores en ese entonces. Y al igual, nuestra reunión fue el de 7, 8 y media, Meet, y la participación también unánime de todos los compañeros. En una tercera reunión, nosotros, al igual, se compartió ya todo lo revisado que ya teníamos, códigos que ya se habían hecho, información que ya se había revisado también. Se hizo una retroalimentación como grupo y bueno, llegamos a los siguientes acuerdos, que era verificar la disponibilidad de los componentes en Cusco, porque ya para entonces decíamos que no iba a poder, o nos habían dicho que iban a llegar de 2 semanas, hasta un poco más, lo que habíamos pedido online, porque ya habíamos hecho un pedido. Entonces, bueno, por esa parte ya teníamos que comprarlo acá físicamente y felizmente ya se estaban abriendo los establecimientos. Bueno, esa fue una tarea que se le dio al compañero Yag. Después ya teníamos que empezar a buscar e instalar herramientas de simulación que nos permitan trabajar con los componentes necesarios. Un ejemplo, Proteus, porque también usamos Tinkercad en un inicio, lo usamos, pero debido a las limitaciones que se presentan en los dispositivos, que más adelante mis compañeros les
explicar, optamos por Proteus. También fue lo que es ahondar más sobre el código correspondiente que se utilizaría. Hasta entonces solamente nosotros teníamos en conocimiento que íbamos a presentar solo el motor de temperatura, porque ya después en una clase que usted ya ratificó, nos dimos que teníamos que presentar los 7 sensores. Y bueno, esa fue, ¿no?, de abordar más, empezar la redacción del documento y también recopilando más información sobre lo que teníamos que hacer. Y al igual, la participación también fue unánime, pese a la coyuntura que estuvimos. Como digo, fue todo reunión vía Meet. En ningún momento realmente nos reunimos físicamente, solamente yo y mi compañero que estamos acá en Cusco, nadie más. En una cuarta reunión se verificó la compra de los componentes que ya había hecho mi compañero Jack. Y bueno, en esa parte de ahí también empezamos a hablar, retroalimentarnos y llegamos a los acuerdos de empezar con el ensamblaje físico de los circuitos. En ese caso eso fue tarea mía y de mi compañero Jack también, avanzar y culminar en la redacción de las simulaciones, código, videos, ¿no? Y le decía que hasta entonces solamente teníamos conocimiento de que íbamos a trabajar con un sensor, porque en el documento más o menos daba alusión a eso, pero bueno, usted nos informó en una clase que se tenía que trabajar con los demás sensores. Y bueno, entonces, y ese día justo también ya establecimos que se tenía que comprar los demás componentes, los sensores que íbamos a encontrar. Y bueno, al igual, ¿no? Esta reunión también se dio de 7 a 8:30. También una participación unánime de todos los integrantes. En una quinta reunión se sirvió para comprender lo que ya se tenía avanzado, complementar, ¿no?, del código de temperatura. Y ahora teníamos que aplicar o ampliar a lo que eran los otros códigos, que eran de los sensores de humedad, los sensores de fuego, a los los otros sensores. Y bueno, ahí ya compramos los componentes, esa parte ya me encargué de comprar los componentes faltantes. Solamente compramos un ultrasónico más, que fue lo que pudimos encontrar, aparte que el que ya teníamos, que el de temperatura. Y bueno, la integración de simulación, videos, información, para todo lo que nos faltaba. Y al igual en esa reunión también se dio en esa fecha, hora inicio, final y participación unánime también. Y en una sexta reunión ya en esta nosotros nos reunimos para poder retroalimentarnos de todo lo que ya se estaba para poder presentar. Entonces esta reunión solamente sirvió justamente para retroalimentarnos, para ver dudas, si había algo más que se podía acotar o algo más. Entonces esa fue la última reunión que tuvimos, fue de 3 a 5 de la tarde. Y eso sería. También tuvo una participación unánime de todos los compañeros. A continuación mi compañero va a continuar con la presentación. Gracias. Número. 27, profesor. Ya, está muy bien las actas de reunión. En alguna parte hemos tenido problemas en la administración de roles y trabajos. Sí, profesor. En la administración de roles realmente hemos trabajado muy unánime, muy participativamente todos. Creo que, me atrevería a decir que todos están en la capacidad de poder incluso decir cómo es que funciona Arduino, qué cosas, porque hemos estado investigando constantemente y trabajando como grupo. Y hemos estado metiendo la mano de todo un poco. Entonces todos nos hemos complementado. Y bueno, las cosas, las dificultades que ha habido, por ejemplo, al armar cada circuito, se van a presentar en su momento, porque cada uno va a exponer. Ya, yo me refería también si es mejor una reunión presencial o una reunión por virtual. Por ejemplo, para situaciones como para acordar, por ejemplo, de materiales, para poder ver qué herramientas usamos o empezar, creo que lo ideal no nos ha causado molestia o alguna incomodidad hacerlo por esta plataforma Meet. El único inconveniente estaría en el momento de armar físicamente, ¿no? Porque ahora incluso los compañeros que no están acá, ellos no han podido interactuar de manera física con los componentes, porque nosotros lo hemos comprado y nosotros sí hemos podido interactuar con ellos, más no los que no están, ¿no? Por la situación en la que estamos pasando. Creo que ese sería el único conveniente. Ya, gracias. ¿Quién más va a exponer del grupo? Profesor, buenos días. Mi nombre es Fernando Kayasaka, soy el número 5. Ya, caballero, comience, por favor. Ya, en sí,
y yo me encargué especialmente de hacer el informe. Pero para el informe más o menos lo que utilicé fue, el informe fue realizado de acuerdo al formato APA. Y averigué sobre el formato APA y ese formato APA es un manual para la elaboración de trabajos de investigación y publicaciones científicas. APA en sí significa American Psychological Association. También averigüé, en sí este informe lo realicé de acuerdo a los establecimientos que nos da el formato APA, por ejemplo, los márgenes, puntuación, tamaño de ¿La letra, carátula está en formato APA? sí, Creo que no. es- está todo en sí está con interlineado 2.0, está con tamaño de letra número 12 y con títulos también centrados, estos son específicos. Bueno, en APA Niño carta nunca también. el logo. ¿Alguien se ha leído cómo debe estar la carátula en formato APA? Para considerar, caballeros. Respecto a la carátula, profesor. Así es, en APA. Sí, como usted dice, la imagen se obvia, tiene que estar, incluso habla de autor y habla de los que participan en la primera parte, o sea, del autor del documento, y abajo se especifica quién es el asesor o quién va a revisar, ¿no? Y abajo se establecen incluso tamaños de letras también. Bueno, todo se maneja en Times New Roman, pero se establecen tamaños de 16 y 14, si no me equivoco. Y en la parte de arriba... Hay que revisar. Estos son documentos, como dice, científicos, como ha dicho el caballero al inicio, ¿ya? Y todos los informes, la carátula no considera un logo, ¿no? Sí se puede identificar la universidad, el lugar, el trabajo bien claro, los autores, ¿no? El lugar, varias cosas, ¿ya? Esto es más que todo para ir trabajando ya en documentos formales, digámoslo así. Continúe, caballero. Profesor, solo tal vez a modo de aclaración, en el artículo sí precisa exactamente cómo debe ir la carátula del artículo, pero sin embargo, en el caso de, digamos, del informe, nos hemos basado, empezaremos en todo caso la agenda de esta reestructura de la siguiente manera. Vamos a iniciar. En el informe ¿Alguien tiene el micrófono abierto, caballero? son 3 informes que usted mandó y básicamente nos hemos basado y nos hemos adecuado, digamos, al formato APA, nada más. Gracias. Ya. Ok, continúe, caballero. Ya, a ver, vamos a continuar. Por ejemplo, en sí acá saqué información. Como es el informe, lo primero que nos basamos para sacar la información, la introducción, la presentación, y luego empezamos a buscar información sobre el Arduino en sí. En sí, un Arduino, lo que sacamos sabemos que es una tarjeta de prototipos flexibles que te permite crear proyectos interactivos. Nosotros como equipo en sí, al realizar este proyecto, nos enfocamos en 3 pasos para desarrollarlo. Por ejemplo, fue el primero que fueron objetivos, diseño, prueba y manufactura. En el objetivo, por ejemplo, nos preguntamos para qué desarrollarlo, cuál es la funcionalidad. El diseño, nos encargamos del modelado, un par de compañeros, y prueba y manufactura nos encargamos en sí del ensamblado, que lo están haciendo mis compañeros que están en Cusco. Para hablar más o menos del Arduino, también averigüé sobre los ecosistemas que tiene Arduino. Por ejemplo, en sí, este específico proyecto está enfocado al Arduino 1. Este Arduino 1 en sí está en el apartado del Entry Level, que es el Basic, a nivel básico. Porque también hay un en Share Features, hay un Internet of Things, un Education, Wearables, y todo eso. Luego hablamos sobre Arduino 1. En sí, el Arduino 1 se enfoca porque recibe energía, o sea, energía eléctrica, por diferentes pines. Los puedes alimentar por el USB de computadora que te dará voltaje y amperaje necesario para trabajar desde un punto USB mediante un cable USB. Sobre por ejemplo, hablamos de las salidas. Acá pusimos entradas y salidas que tienen 14 entradas y salidas y 6 analógicas. O sea, son 14 pines digitales y 6 analógicas. Se puede usar tanto como entradas, tanto como salidas, utilizando las funciones, por ejemplo, la función pin mode, que es el código, la función digital mode, digital write y digital read. Acá había algo muy interesante en la placa Arduino. Por ejemplo, nos dimos cuenta que
además, el Arduino podemos configurar solamente para que tengan fines digitales. O sea que solo detectan si hay un código, un voltaje bajo que puede ser 0 o un voltaje alto que puede ser 1. Y además de eso, también esta placa Arduino 1 podemos configurarlo para que funcione en 8 bits. O sea, eso es una buena ventaja. Si es que utilizas 8 bits, también está averigüe que tienes como que más diferencia de procesamiento más rápido, pero que también se pierde resolución. Ahí están las especificaciones técnicas que saqué del Arduino, que sacamos como equipo, fue estos, microcontrolador, el chip, USB, todas las características. Y ahora voy a pasar a hablar sobre el motor paso a paso. El motor paso a paso en sí es más conocido como el motor de pasos. En este caso, la función principal es encender, en este caso para nuestro proyecto, la función principal es encender los LEDs y hacer girar en sentido horario o antihorario. Acá, por ejemplo, dije, es un dispositivo electromecánico cuya función es convertir una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Más o menos, o sea, básicamente es capaz de girar una cantidad en grados, paso o medio paso, dependiendo de sus entradas de control. En este motor paso a paso encontramos ventajas, como por ejemplo que es la precisión y la repetitividad en cuanto al posicionamiento. Y encontramos dos tipos de motores paso a paso, por ejemplo el motor paso a paso unipolares, que tienen 5 a 6 cables de salida dependiendo de su conexión interna. En este caso, quiero acotar que si tiene por ejemplo 6 cables, es porque cada par de bobinas tienen un común separado. Pero en el caso de que tengan solamente 5 cables, es porque hay 4 bobinas que tienen un polo común. En el motor paso a paso bipolares, estos son generalmente 4 cables de salida. Pero lo que quiero contar esto es que necesitan también ciertos trucos para ser controlados, debido a que requieren el cambio de dirección del flujo de corriente a través de las bobinas. Acá pues algunas aplicaciones que por ejemplo pueden ser robots, drones, impresoras digitales, y también puede ser como que aplicado a radiocontrol, por ejemplo, o diferentes tipos de aplicaciones, etcétera. En este proyecto nos enfocamos al motor de paso a paso con sensor de temperatura en físico, que todo este tema en sí va a estar explicado de acuerdo a los compañeros que hicieron también el código del sensor de temperatura. Ahí están sus características, el sensor de temperatura, una imagen referencial que pusimos. Acá una imagen referencial de acuerdo al motor de paso a paso mediante las fases que suele tener. Por ejemplo, de una sola fase que en sí se encarga, encendemos únicamente una bobina a la vez, en el caso de 2 pasos que encendemos hasta 2 bobinas a la vez, en el caso de secuencia a medio paso que podemos interactuar entre esos 2 anteriores pasos, entre 1 y 2. El resumen de términos lo pusimos para más o menos saber cuáles son los importantes términos que estamos utilizando en el centro del proyecto. Infrarrojo, Arduino, LED. Ahora voy a hablar sobre los sensores. En sí, un sensor, como introducción, quería acotar porque en sí este proyecto está enfocado a construcción de robots. Entonces, nos hacemos la pregunta, es ¿cómo ven el mundo los robots? Así los robots ven a través de sensores. ¿Por qué? Porque primero detectamos cambios de voltaje del sensor. Segundo, estos cambios son traducidos con nuestro microcontrolador desde un punto Analytical Digital Converter, que es un término, y como tercer punto es que mostramos los resultados en una salida periférica. Todo eso es, por eso es. Y ahora, ¿qué es un sensor? Un sensor en sí hemos acotado, en sí hemos encontrado podemos medir mediante sensores la velocidad, el sonido, luz, el flujo, la temperatura, electricidad, magnetismo, aceleración, fuerza, posición, la humedad, compuestos químicos, visión, todo eso. Ahora, en sí, para este proyecto nos hemos enfocado en 7 sensores que lo hemos desarrollado tanto su simulación como su determinado código. Por ejemplo, el sensor de movimiento, que lo voy a explicar a grandes rasgos, porque luego lo van a hacer un poco más fluido, más profundamente. Por ejemplo, el sensor de movimiento el objetivo es detectar movimiento o ausencia de este. Por ejemplo, en este caso tenemos aplicaciones de control de iluminación, aviso preventivo, puertas corredizas. Tenemos una imagen referencial, sensor de gas, que también es un dispositivo diseñado para detectar presencia de distintos componentes químicos gaseosos en el aire.
Tenemos las librerías que utilizamos, el circuito como está explicado en sí acá, pero a grandes rasgos, las aplicaciones de cada sensor de gas, tenemos el sensor de presión, que todo eso lo hemos desarrollado como equipo en sí, tanto el código como su simulación, que pues tenemos el sensor de ultrasonido, sensor de temperatura, sensor de humedad, y luego tenemos un apartado que se encarga del código fuente, que tenemos de cada sensor hicimos su código y su simulación. Tenemos el código que os he explicado por mis compañeros posteriormente, también su foto de simulación, y eso es de todos en sí, de todos los sensores que pudimos realizarlo como equipo. Y hasta llegar, todos son más o menos explicado todo lo que hemos hecho en sí, todo lo hemos plasmado, cada tarea que estuvimos realizando, de cada componente, de cada sensor que tuvimos, y al final hicimos un video. Aquí tenemos el link, también está explicado posteriormente por mis compañeros, y la referencia que hemos sacado, todos los links que hemos investigado, todos los links que hemos utilizado para hacer este informe. Eso sería todo, profesor, sobre el informe. ¿Usted puede aclarar en su trabajo? Como equipo en sí utilizamos las herramientas que son, por ejemplo, Google Docs, utilizamos el Google Drive, utilizamos reuniones por Meet, pero en sí, al momento de hacer el informe, por ejemplo, en el Google Docs, es un poco más difícil hacerlo, o sea, es como que utilizamos el Google Docs solamente para atraer la información, pero luego yo tuve que descargar de Google Docs y hacerlo como que en mi computadora aparte con los términos más genéricos que tienen el Word escritorio. Eso fue lo único, porque lo demás, la información lo compartimos mediante Google Docs y por WhatsApp solamente coordinamos cuando íbamos a las reuniones y también, como usted se dio cuenta, todo lo documentamos. Sí, muy bien, gracias. El siguiente, por favor, del grupo. Yo, profesor, el número 9. Ya, caballero, comience, por favor. Ya, de acuerdo. Ya, ¿se puede ver en pantalla? Sí, ya, sí se ve. Ya, de acuerdo. Ya, profesor. Primero, explicarle que mi responsabilidad fue realizar la primera simulación en esta herramienta de Tinkercad, principalmente para evaluar el funcionamiento de la herramienta, el funcionamiento de esta herramienta de Tinkercad, probar si estaban los componentes y principalmente... Vamos a usar Proteus en vez de Tinkercad. Así es, sí, así es, profesor. Permítame explicarle por qué. Para realizar esa simulación, principalmente el objetivo fue explicarle cómo funciona Arduino, cuáles son los componentes que íbamos a utilizar, por ejemplo, resistencias, el driver, el sensor de temperatura y principalmente los cables para probar, además de explicar el código y el funcionamiento a mis compañeros. Esta simulación se realizó antes de comprar los componentes y antes de realizar las investigaciones de los respectivos componentes electrónicos que se iban a necesitar de los sensores. Entonces, en ese punto de la investigación nos dimos cuenta que cada sensor tiene su respectivo datasheet, el cual tenía que ser debidamente leído, referenciado, pero según el sensor que íbamos a realizar la compra. Entonces, utilizamos esta herramienta al principio, principalmente por la facilidad de compartir el código y también para que todos mis compañeros puedan revisarlo. Ya, esta simulación está funcional y prácticamente fue modificada por mis compañeros precisamente para realizar la experimentación. Ahora, esa fue mi primera responsabilidad. Mi segunda responsabilidad fue realizar la compra de los dispositivos acá de manera presencial en Cusco. En este caso se presentaron demasiados problemas por la coyuntura en la que se encuentra en este momento la ciudad. Al realizar las compras tuve la suerte de encontrar los dispositivos que encontramos hasta ese momento, que es el sensor de temperatura y el motor paso a paso. Sin embargo, no pude conseguir ningún comprobante de pago, ya que simplemente era un contraentrega. Pagar el precio acordado y entregar el productos. Y prácticamente nos botaban de la tienda, no podíamos entrar ni quedarnos mucho tiempo. Esa fue una dificultad y también era como que cierto temor de verificar si los dispositivos estaban funcionando, ya que no se podía regresar. Ese fue uno de los problemas. Luego colaboré con el armado físico, que posteriormente se le va a mostrar en el video. Está también en el video publicado en YouTube. Y eso sería para que mis compañeros puedan explicar posteriormente la simulación. Con eso he terminado. ¿Circuito lo puede simular? Sí, ahorita está en simulación. De hecho,
ahorita está, el algoritmo dice que de 25, 24 a 26 grados va a ser en amarillo. Si es inferior a esos grados, se va a encender el LED verde. Y si es mayor a esa cantidad de temperatura, se va a encender el rojo. Ahora, también esto, para explicar un poco, esta simulación nos dimos cuenta que el flujo de datos en Arduino, el loop, lo hace de manera continua, o sea, se repite en sí cada ejecución. Pero si adentro de esto ponemos, si dentro del loop ponemos muchos delay para que espere, entonces la lectura del sensor se hace imprecisa. Por ejemplo, cuando tratábamos de utilizar el motor paso a paso, que en esta plataforma no lo llegamos a hacer funcionar, se originó eso, que estaba llamando las funciones, hacía los determinados delays, y al momento de cambiar el valor de la temperatura estipulada por el sensor, demoraba en la lectura y hacía un lento, no simulaba de manera adecuada. Hay como un retardo de 2 o 3 segundos para que cambie el color de los LEDs. Entonces, por ese motivo se implementaron otras formas de mandar la información hacia el motor, que será explicada posteriormente en las simulaciones de mis compañeros. Gracias. El siguiente, por favor. Todo, profesor. Gracias. El siguiente, por favor. No se le está escuchando al expositor, o recién va a comenzar, por favor. Disculpe, tenía el audio apagado. Yo había empezado, ok, otra vez empezaré. Bueno, disculpen, yo les voy a hablar del código y la simulación que hemos utilizado para el sensor ultrasonido. En este caso nosotros hemos utilizado el sensor HC-SR04. Antes de empezar con el código, les voy a hablar un poco cómo es que este sensor funciona. Este sensor tiene 4 pines. Sí, este sensor tiene 4 pines, 2 de los cuales sirven lo que sabemos para lo que es la alimentación, en este caso para el GND, que es la tierra, y el VCC, que es la alimentación de corriente. ¿Ya? Y los otros 2 son el respectivo, un pin que se llama trigger y el otro que se llama echo o eco. Estos de ahí sirven tanto para, o sea, se van a conectar al Arduino para poder transmitir información. Uno para que pueda recibir y otro para que el Arduino le pueda dar la orden de que este sensor se habilite, y para que pueda enviar la determinada onda sonórica, para que podamos determinar la distancia que hay de un objeto. Entonces, aparte, o sea, el sensor tiene 2 componentes más que parecen como parlancitos. Esos de ahí se los conoce como transmisor ultrasónico y el receptor ultrasónico. Sí, este sensor envía ondas de sonido a alta frecuencia. Es por eso que incluso nosotros no podemos percibir ese sonido que él envía para detectar la distancia de un determinado objeto, ya que la frecuencia a la que envía es a 40 kHz, y esto sobrepasa incluso lo que nosotros como humanos podemos percibir. Entonces, entendemos esa funcionalidad básica, que se encarga de enviar una onda de sonido o una onda sonórica hasta llegar al objeto, y esta onda es reflejada y es recibida o captada por el otro pin, que es eco. Quien se encarga de enviar esta onda es trigger, y quien se encarga de recibir o recepcionar es eco. Sí, creo que sería lo básico para entender. Entonces, en el código les presento aquí. Primero vamos a incluir la librería que es para poder manejar el motor paso a paso, y además vamos a trabajar con los LED verde, LED amarillo, LED rojo, y lo estamos definiéndolos acá. El LED verde va a estar conectado al pin 2, el LED amarillo al pin 3, el LED rojo al pin 4, el trigger al 5 y el eco al pin 6 del Arduino. Nos creamos una constante que es los pasos por evolución que da el motor paso a paso, y aquí nos creamos nuestro
Aquí, con esta sentencia de aquí, le indicamos a Arduino que se está comunicándose con el motor paso a paso, ya que, como indicó mi compañero en un inicio, el motor paso a paso contiene un driver. Este facilita para que se pueda conectar de manera, el driver es el mediador, quien hace que se comunique Arduino o cualquier otro microcontrolador con el motor paso a paso. Entonces, a través del driver se comunica a los respectivos pines del Arduino. En ese caso se va a comunicar o se va a conectar al pin 8, 9, 10 de Arduino. Nos creamos una variable que es contador de pasos igual a 0 y empezamos a declarar las variables acá en nuestro setup, las que son sección de declaración de variables. Empezamos aquí generando, es para que nos pueda aparecer los datos por esta ID, los datos que va generando cuando nosotros hacemos funcionar el programa que está cargado en Arduino. Y aquí empezamos a definir el modo en que nosotros vamos a poner a cada pin. Por ejemplo, les decía que el trigger es el que va a emitir esa onda sonórica. Entonces, Arduino le tiene que decir o apágate o préndete. Entonces, ese de ahí va a ser la salida. Vamos a establecerlo como un pin de salida. El hecho lo vamos a establecer como un pin de entrada, porque ese es el que recibe y el que le va a dar información a Arduino. Y empezamos aquí, empezamos con a decirle a trigger que esté bajo, o sea, que esté apagado en una primera instancia. Y hacemos un retraso de 4 microsegundos. Y acá, en esta sección, nos definimos a lo que son el modo en el que van a estar inicialmente los LED. En este caso, o mejor dicho, vamos a definir el tipo en el que van a estar los LED. Y todos van a ser de salida en este caso. Tanto el verde, el amarillo y el rojo van a estar de salida. Aquí en la sección de loops, donde todo se va a repetir repetitivamente del código, vamos a establecer el ROD, todos apagados inicialmente, el LOD rojo, el LOD amarillo o el ROD verde, el LED mejor dicho, y los ponemos en low con esta sentencia de aquí, con el digital write. Y empezamos, nos creamos dos constantes que es para la distancia y la temperatura. Y aquí empezamos a decirle al trigger, enciéndete, o sea, préndete, ¿no? Y lo ponemos en estado alto. Hacemos que se pare unos 10 microsegundos y que escriba otra vez, apágate, al trigger que le da esa orden, ¿no? Apágate. Y bueno, acá, y lo que tiene que recibir, quien recibe es hecho. Entonces, a través de la sentencia o de la función pulse int, hacemos que hecho se encienda para que reciba la información que iba a venir, en este caso esté. Y hacemos que distancia sea t sobre 62, nos va a recuperar la distancia en este caso, simplemente para que acá en el IDE podamos observar cuánto es la distancia que está percibiendo. En este punto solamente ponemos serial print, que es distancia, y abajo la variable para que nos pueda mostrar el valor. Y aquí nos establecemos las condiciones. La primera, que es si la distancia es menor que 10, lo que va a hacer es que el LED rojo se encienda y que el motor paso a paso gire en sentido antihorario. Esta es para que se encienda, estamos diciendo enciéndete el LED rojo, y acá que el motor paso a paso dé un giro en sentido antihorario. Bueno, y acá, la siguiente condición es que si la distancia va a ser mayor o igual que 10 y menor o igual que 15, le estamos diciendo que se enciende el mejor dicho, el LED amarillo, y que gire en un sentido antihorario, mejor dicho, horario, perdón. Y en la otra condición es que, si está mayor a una distancia de 15 centímetros, que se enciende el LED verde y que gire en un sentido horario. Ese sería, y bueno, y por último que haga un delay de 500 milisegundos en esta parte. Y eso sería todo de la parte de luz, la parte que se va a hacer repetitivamente. Ahora vamos con la simulación. Como les comentó mi compañero, a un inicio estábamos trabajando con Tinkercad, pero hubo muchos inconvenientes entre los componentes que nos encontraban y otras. Por ejemplo, acá estamos viendo que la distancia es de 550, es mucho mayor a la que hemos establecido la última, entonces tendría que mover en sentido horario, y se está moviendo en sentido horario. ¿Cuándo se va a mover en sentido antihorario? Cuando la distancia sea menor que 10. Entonces, si hacemos esto,
Ahora la distancia está a 4, por ende se tendría que mover el motor paso a paso en sentido contrario, se está moviendo en sentido contrario. Y bueno, acá para explicarles a grandes rasgos, este es el motor paso a paso, este es el driver, su respectivo driver, por el cual se va a comunicar, como les decía, con el Arduino, en este caso que está el 8, 9, 10 respectivos pines, y bueno, por acá que es el IN 1, IN 2, IN 3, IN 4. Acá están los LED respectivos con las resistencias respectivas, y bueno, también están conectados al Arduino en sus respectivos pines. Ese es el sensor de ultrasonido que también está conectado. Y eso sería todo para esta primera parte del sensor ultrasónico. Número 27, ¿verdad? Sí, profesor. En la simulación que dejaron de trabajar en el Tinkercad, ¿cuál fue la dificultad en sí? Bueno, la primordial fue como empezamos a trabajar con el sensor de temperatura y el paso a paso, el motor paso a paso no encontrábamos, o sea, el motor, el modelo que nosotros estábamos buscando y sobre el cual ya habíamos visto información, no encontramos ahí. Entonces, trabajamos incluso con el de 6 cables y bueno, no se podía incluso llegar a hacer funcionar el motor paso a paso. Y vimos incluso que no había disponibilidad de componentes, por ejemplo, el de temperatura tampoco hubo. Entonces, ya como estaba pasando el tiempo también, entonces decidimos trabajar con Proteus, ¿no? Porque era más fácil, pero ni aún así, porque ha habido también complicaciones. Más adelante mis compañeros les van a explicar, ¿no? Han habido complicaciones también. Ok, el siguiente, por favor. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Jerry Anderson Lippe Quispe y soy el número 17. Ya, proceda, caballero. Ya. Yo estuve a cargo de algunas simulaciones, hice varias de ellas, entre los cuales es, por ejemplo, la del sensor, simulación del sensor de gas. Como dijo mi compañera, no pudimos encontrar, ¿no?, este sensor de manera física, pero pudimos simularlo y puedo explicarles, ¿no?, cuál es el funcionamiento de este sensor en el físico, ¿no? A ver, el sensor MQ2 es este sensor de gas que utilizamos. Disculpe usted, ¿qué sensores tiene? Tengo varios, por ejemplo. Ahorita de aquí es el sensor de gas, tengo el sensor de humedad, el de temperatura, también varios de ellos. Entonces, por ejemplo, este de aquí es el sensor de gas, la simulación del sensor de gas. Quiero ver los otros, por favor, caballero. He visto 5. Sí, este es el de humedad, por ejemplo. Ya, otro. Este es el de temperatura. Ya, otro. Este es el de fuego. Ya, explique Bueno, este sensor de fuego, mi compañero que lo va a explicar de mejor manera, ¿no? Y yo estuve a cargo de... Hice estos tres, el de gas, el de humedad, el de temperatura. Explique humedad, por favor. Ya, el de humedad. Por ejemplo, este de aquí es el sensor de humedad, ¿no? Para el sensor de humedad, la simulación lo hice a través con este sensor del DHT11. Y ya, este sensor mide la humedad relativa, ¿no? Y la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua en el aire, frente al punto de saturación de vapor de agua en el aire. En el punto de saturación, el vapor de agua comienza a condensarse, ¿no? Y esto se acumula en las superficies. Y el DHT11 detecta vapores de agua midiendo la resistencia eléctrica entre dos electrodos. Y este componente es un sustrato que retiene la humedad en los electrodos. Cuando el sustrato absorbe el vapor de agua, libera iones, lo que aumenta la conductividad entre los electrodos. Y el cambio de la resistencia entre los dos electrodos es proporcional a la humedad relativa. Y a una humedad relativa más alta, disminuye la resistencia entre los electrodos, mientras que a una humedad relativa más baja, aumenta la resistencia entre los electrodos, ¿no? Entonces, para esta simulación necesitamos el motor, el motor Stepper, que está en Proteus, es el motor Stepper. Este es el driver ULN 2003A, que sí lo conseguimos en físico y también existe en Proteus. Y este driver es un driver especialmente diseñado para manejar el motor paso a paso 28BJ48 unipolar. Y al utilizar el módulo ULN 2003, podemos controlar el sentido de giro y la velocidad del motor mediante señales TTL, ¿no? El TTL es transistor, lógica, transistor a transistor.
Ya, y también utilizamos en esta simulación tres LED, un LED que es de color rojo, un LED que es de color amarillo y un LED de color verde. Y por supuesto el Arduino y la terminal que nos va a mostrar, ¿no? Que nos va a mostrar. A ver, el código del sensor de humedad viene aquí. A ver, para primera instancia utilizamos la librería Stepper. La librería Stepper es para el que se encarga de mover el motor paso a paso, ¿no? Como mostraron en anteriores, mis compañeros en anteriores grupos, utilizaron los sentidos, ¿no? Los pasos, las fases según la matriz de ceros y unos, ya que sea medio paso, o sea un paso de 2 pasos o de medio paso, y con eso, utilizando la librería el stepper, nos obviamos todas esas cosas, ¿no? Entonces simplemente llamamos a la librería y que lo mueva sin utilizar la matriz de ceros y unos. En este caso, simplemente el stepper hace el giro de medio paso ya. Y luego para de aquí necesitamos la librería para el sensor del DHT11, necesitamos el DHT.h y luego iniciamos los valores, ¿no? El valor de sensor que va a ser igual a 0 y una variable de tipo de DHT, ¿no? Y luego definimos que es del DHT, va a ser un pin de 13, ¿no? En las simulaciones este sensor es un sensor digital. Es por eso que se conecta al pin 13 más no al pin de A0 o A5 que son los analógicos. Este es un sensor digital. Y luego las variables del motor, ¿no? Decimos que tenga, por ejemplo, en este caso 200 revoluciones por minuto y inicializamos, ¿no? Los valores, por ejemplo, que tenga 200 revoluciones por minuto y las entradas del 8 al 11. Estas son las entradas del 8 al 11 del driver del motor y a través del driver ULN, ¿no? Y luego, por ejemplo, inicializamos el setup. Este setup es de una sola ejecución. Primero inicializamos los LEDs. Por ejemplo, el 3, 4 y 5 que están mis LEDs, lo inicializo como salida. Y luego ponemos un serial begin de 9600 que inicia la comunicación. Serial, esta instrucción indica que inicia la comunicación con la computadora con una velocidad de comunicación serial de 9600 bits por segundo. Y luego viene el loop, ¿no? Que es en Arduino viene a ser el bucle repetitivo. Que se ejecuta, ¿no? En primera instancia ponemos los tres LEDs lo apagamos, que estén apagados los 3 LEDs, y luego de acá, esta sentencia de acá que estamos leyendo, inicializa el sensor, lo prende al sensor y lo guarda en una variable check que simplemente revisa, ¿no? Y luego mostramos en la pantalla, en nuestro serial, en nuestro terminal, por ejemplo, el DHT.humidity, y si queremos el de temperatura, tenemos que ponerlo simplemente DHT.temperature, es las sentencias, ¿no? Para ejecutar. Y la temperatura, bueno, en este sensor se va de 0 a 55 grados Celsius, ¿no? Y la humedad es humedad relativa. Y la humedad relativa es igual a la división entre la densidad de vapor de agua entre la división de saturación del vapor de agua puntuado por el 100%. Es lo que hace aquí. Es por eso que obtiene un valor relativo. Y en función de porcentaje, ¿no? Y luego aquí una vez iniciado todo esto, hago condicionales, ¿no? Por ejemplo, el if, si la humedad, por ejemplo, la humedad que de HT.humidity, este valor es mayor a 40, digo que se encienda el LED verde. Pongo el digital el 5, que es mi LED verde, pongo en high, en alto, o sea que se encienda, y en mi terminal digo que se muestra no hay humedad. Y luego llamo a la librería MyStepper para que gire mi motor en -5, ¿no? Por ejemplo, este motor, el stepper, para girar una vuelta completa necesita, como tiene el Arduino 1024 valores, necesita 1024 pasos. Entonces, si digo que sea -5, o sea, si lo divido entre 5, tendría que dividir entre 5, ¿no? Si son 1024 pasos para dar una vuelta, ese sería un equivalente a 360 grados. Y si lo pongo un 5, si lo divido, entonces si lo hago las equivalencias en una regla de 3 simples, es como si estaría diciendo que gire a 14.22 grados, ¿no? Y luego imprimo, ¿no? A mi serial un giro horario que se imprima y simplemente un salto de línea nada más. Y luego, caso contrario, si la humedad es mayor a 30, que se encienda el LED amarillo. Aquí está mi LED amarillo, es el pin 4, que es en alto, lo pongo en alto y muestro, ¿no? Sí hay humedad. Sí hay humedad, pero aquí le estoy diciendo que no hay giro. No estoy utilizando la librería nada de stepper.step. ¿Para qué? Para que no gire el motor. Hago que se quede estático nada más.
y luego hago un caso contrario, ¿no? Un else, si está debajo de estos valores, es decir, menor a 30, menor o igual a 30, aquí se va a encender el LED rojo, pongo como alto y en mi terminal simplemente muestro un muy húmedo, ¿no? Y digo que el giro sea 5, ¿no? Este de acá es positivo para que gire en un lado y negativo si quiero que gire en sentido contrario, ¿no? En este caso lo pongo positivo y le digo que gire en sentido antihorario y que lo imprima, ¿no? En mi serial. Y hago un delay de 500 milisegundos, que es medio segundo, ¿no? Y al iniciar, por ejemplo, la simulación, podemos observar que, por ejemplo, ahorita hay una humedad de 41%, y digo que no hay humedad, digamos, y el giro que hace es en sentido horario, y se enciende el LED verde, ¿no? A medida que reduzca, por ejemplo, la, la, la humedad, por ejemplo, aquí, estoy diciendo que tiene un valor de 39, ¿no? Y se enciende el LED amarillo y el motor se queda estático, no se mueve para nada. Y si es menor a 30, lo voy a bajar, se debe encender el LED rojo y el giro del motor debe ser horario. Ya, ¿ve? Como podemos observar, el LED rojo se enciende el LED rojo y el motor gira en sentido contrario, ¿no? Esa sería la simulación del sensor de humedad. Y también tengo, por ejemplo, el de sensor de gas y el de temperatura, ¿no? Ok, el sensor de humedad, ¿en dónde lo aplicaría en su vida real? El sensor de humedad es muy bueno, ¿no? A ver, tiene aplicaciones ah, am, tales como la agricultura también se lo utilizan. He visto varios que lo utilizan en la agricultura para medir el valor de humedad de un ambiente dado, si es bueno o no. Y también, como es bueno, una de las ventajas de ese sensor es que este sensor es un sensor digital, ¿no? Y es muy fácil y uno de los sensores más económicos que se puede encontrar. Y como podemos observar, esto lo conecto al pin 13, que quiere decir que es digital, ¿no? Y para que obtenga los datos, divide en tramas, ¿no? En tramas de 40 bits, 2 bits de temperatura, 2 bytes de 8 bits que miden la temperatura y otros 2 bytes de 8 bits que miden la humedad y un byte de 8 bits que simplemente es para que evite el ruido o es el bit de paridad. Es así como obtiene el valor en valor en digital, ¿no? Y este valor, por ejemplo, es que uno de ellos, un byte es para un byte obtiene el valor entero y el otro byte decimal, así, la temperatura, de la misma forma la temperatura como la humedad, un valor entero y otro decimal entero y decimal y un byte de paridad. Es así como obtiene este sensor. Gracias. El siguiente, ¿hay más o solo son 5? No, profesor, todavía faltan 2 compañeros. Sí. Ya, por favor. Ya, pues, eso sería todo. Mis compañeros también pueden explicarle las demás simulaciones, normal. Gracias. Sí, el siguiente, por favor. Todo debe estar en el informe. Solo estoy haciendo preguntas para ver el trabajo, nada más. Todo debe reflejarse en el informe, ¿ya? ¿Quién es el siguiente, por favor? El número 3, profesor. Ya, gracias. Proceda, por favor. Ya, profesor, yo quisiera explicarle acerca del sensor de presión, porque en esta simulación he tenido problemas y tengo observaciones. Bueno, esta es la simulación. Vamos a ver. Esta es la simulación para el sensor de presión. Se tiene estos componentes, se tiene el sensor, se tiene el Arduino y bueno, acá el driver, el motor paso a paso, los LEDs, los resistores y acá un terminal para ver los mensajes que se tiene en el código de Arduino. Ya, acá en el sensor tiene código de MPX 4115 y el pin más importante, por decirlo así, el que envía la señal al Arduino a analizar, es el pin 1 del sensor hacia el pin A0 del Arduino. Ya, una vez esto mide o envía una señal analógica, por lo que se necesita procesar esta señal dentro del código de Arduino. Ya, bueno, sí, profesor. Hay ese sensor que tiene 3 patas sin ninguna conexión. ¿Para qué será?
Ya, bueno, puede tener otras funcionalidades, tal es el caso, por ejemplo, como para la presión atmosférica, pero de acuerdo a lo que he estado averiguando, este sensor, suficiente con que se sepa el valor de la presión, que se mide con pascales, se puede determinar ya lo que es una presión atmosférica. Entonces, estos pueden jugar también, pueden tener una función también para otro tipo de mediciones, pero esto ya sería otra funcionalidad, ya sería, no, pero Ya, tiene básicamente que completar la información sobre todo, ¿ya? Ok, continúe. Ya, profesor. Ya, entonces estos, desde el Arduino, ya se tiene conectado con los LEDs, los pines 2, 3, 4 y 5, 4, 1, 2, 3 y 4 son los que están conectados a los LEDs, y los pines 8, 9, 10 y 11 al driver, y del driver al motor paso a paso para su mejor funcionamiento. Ahora, hay diferentes tipos incluso de driver. Uno es ULN 2003, otro es ULN 2003A, que es el que se está utilizando, y que por cierto dentro de Proteus es el que se tiene. En cambio, el de 2003 sin el A no lo hemos encontrado. Y bueno, esto ya está conectado con el motor paso a paso para su mejor funcionamiento. ¿Cómo está construido internamente esto? Bueno, básicamente es una matriz de resistores, el cual ayuda a la funcionalidad. Esto es exclusivamente para el motor paso a paso. Bueno, inicialmente fue construido para el motor paso a paso, pero luego han estado viendo que puede tener otras funcionalidades como para la lámpara o despertadores. Bueno, eso es lo único que he visto acerca de este driver, ¿no? Porque fácil directamente se puede conectar este motor paso a paso hacia el Arduino, pero de alguna manera, pero en cuanto al código ya sería un poco más arduo. Ya, esto ya bueno, en cuanto al código, este es el código que hice para el motor, para el sensor. Se está utilizando esta librería stepper.h, y bueno, acá estaba intentando definir este valor para determinar la presión atmosférica, pero no lo utilicé. Y acá estoy poniendo constantes para establecer los valores de los pines, por ejemplo el A0. Ya, tengo acá el de presión pin, es el que va a hacer, que va a enviar el sensor al Arduino mediante el A0, lo voy a llamar presión pin, y luego los LED verde, amarillo y rojo van a ser los pines 2, 3 y 4 respectivamente, 2, 3 y 4. Y acá estoy poniendo, esto ya es muy propio de la librería Stepper, con Stepper Revolution, revoluciones por minuto, y acá estoy utilizando un objeto de la librería que lo estoy llamando como mi Stepper. Y los valores de 9, 8, 10 y 11 que se están conectando con el driver. Y bueno, acá las variables, esto va a ser variable int, luego vienen los floats, por ejemplo aquí se va a guardar ya el valor real de kilopascales. Y bueno, en el setup se tiene esto, se está determinando las funciones de los pines, el presión pin que es el A0 va a ser de entrada y los LEDs verde, amarillo, rojo de salida. Las funcionalidades, ¿no? Output. En el loop, en el bucle que se repite, se tiene esto. Primero se va a leer con la instrucción analog rec, porque el sensor envía señales analógicas. Si no fuese analógica, tendría que ser digital rec. Acá estoy poniendo por qué pin es el presión pin, que era el A0, y acá estoy calculando cómo sería en kilopascales. Es aquí donde estoy teniendo problemas y a donde he encontrado observaciones. Lo voy a mencionar al final porque aquí, como digo, tengo observaciones. Y por eso acá estoy comentando una de las formas para transformar los valores en kilopascales. Y bueno, acá ya se muestra un print de lectura y estoy mostrando acá el valor real que está enviando el sensor. Este valor, acá el val, es el que va a mostrar lo real, sin antes transformarse, para poder ver cómo es que está funcionando realmente y cómo es que
envía valores máximos y mínimos del sensor de presión. Y bueno, acá la presión ya calculada con kilopascal, y bueno, entonces acá este valor calculado ya lo estoy poniendo en condiciones para poder poner en funcionamiento tanto los LEDs como el motor paso a paso. En caso de que el valor calculado determinado sea menor a 96, en ese caso el LED verde es el que se va a activar. Okay. Y los demás LEDs van a estar apagados. Y un mensaje de que se activa el LED verde y el motor va a dar un movimiento en sentido horario. Con este. Ya, y bueno, este es el valor, este menos 5 era, a ver, de acuerdo a lo que hemos calculado, menos 5 sería 14 grados. Así sería. Y el mensaje de se mueve en horario. Caso contrario, si no es menor a 96, es mayor a 96, mayor o igual a 96 y menor a 97, el LED amarillo es el que se activa y los mensajes de que el LED amarillo se activa y no hay movimiento. No hay ninguna instrucción para el objeto Mi Stepper para que haga algún movimiento, ya sea horario o antihorario. Caso contrario, en caso de que el valor calculado sea mayor o igual a 97, el LED rojo es el que se activa. Bueno, el mensaje y el sentido de movimiento es el sentido antihorario. Y bueno, el mensaje. Ese sería todo en cuanto al código del sensor de presión. Y bueno, lo ejecuto para poder ver el funcionamiento y ponerlo en el Arduino. Lo ejecuto y como se observa, lo voy a detener. La lectura real que está enviando el sensor es de 976. Bueno, acá lo puse al máximo. Este es lo máximo que puede leer. Entonces lo voy a detener y lo voy a disminuir. A ver, lo voy a disminuir un poco más para poder ver la funcionalidad de los LEDs. Lo puse a 96, 97 en rango para el color amarillo. Entonces continúa. No le escucho. ¿Aló? No le escucho. ¿Aló? Caballero. Caballero. Alguien que me confirme el volumen, por favor. ¿Se me escucha? Alguien que me confirme el volumen, por favor. ¿Se me escucha? Profe, así, a usted sí se le escucha. Alguien que confirme. ¿Se me escucha? Sí, profesor, se escucha bien. Ya, entonces es del compañero, ¿verdad? Sí, se salió, supongo que se quedó sin internet. Ya, solo son 6 del grupo 2, que alguien me confirme. ¿O falta alguien? Solo son 6 del grupo 2, que alguien me confirme. Falta alguien, falta un compañero todavía. Ya, por favor. Buenas tardes. Sí, caballero.
le falta exponer, creo. Sí, soy el número 19. Voy a exponer la parte del artículo. Ya, por favor. Okay. 19, ¿verdad? Ajá. Ya, por favor. Bueno, mi internet es un poco lento. La verdad está con mucha latencia. Ya, ¿se logra ver mi pantalla? Así es. ¿Aló? Ok. Sí se puede ver su pantalla. Ya, bueno, somos el grupo 2. Básicamente me ha tocado la redacción del artículo, sin embargo, como mi compañera lo ha mencionado, somos de alguna medida apoyado en lo que podamos. Y básicamente, en mi caso, el inconveniente grande que he tenido es la conexión a internet, porque, bueno, vivo muy lejos y la verdad, la conexión a mi internet solo, digamos, solo tengo internet cuando solía. Ya, en este caso nos hemos reunido en las tardes y, digamos, he asistido a reuniones y hemos hecho lo que se ha pedido, ¿no? En este caso, estamos 6 integrantes. Cada uno, bueno, lo he escrito como lo requiere, digamos, el formato APA. Con el nombre, la universidad a la cual pertenece, la escuela profesional a la cual pertenece y el trabajo que ha aportado en dicho artículo. Comencemos por el resumen. Este trabajo está elaborado por alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Los aportes vertidos aquí están cimentados en conocimientos previos que se impartieron en la escuela profesional, además de investigación continua y asesoría de amigos, docentes, entre otros. El presente trabajo es parte de un proyecto mucho más grande, cuya finalidad está orientado a los estudiantes para que estos tengan una idea latente de las capacidades de la robótica, conocer las aplicaciones de esta y, de ser posible, aportar con la mejora en el campo de la robótica. En la introducción he citado, digamos, a López y Andrade, que han hecho una investigación sobre la robótica y la robótica y algunos conocimientos básicos. Ellos dicen, ¿no?, que la robótica es una de las expresiones de la tecnología cuya aplicación se ha extendido a diversos campos de la vida humana. Bueno, lo que sigue es una redacción mía, o bueno, en todo caso el grupo, desde las más simples hasta las más complejas. En este informe nos complace presentar algunas simulaciones de sensores que se utilizan con fines académicos, pero que pueden llegar a tener aplicación en la vida real, para fines de seguridad, para fines industriales, agrícolas, entre otros. Cada simulación de sensor tiene una codificación en Proteus 8 Profesional, de los cuales dos de estas simulaciones se ensamblan físicamente, lo cual permite un entendimiento más amplio y profundo del campo investigado. Respecto a los materiales que hemos utilizado básicamente el Arduino Uno, el motor paso a paso, cuyo código es 28BYJ48 de 5 voltios. También está el Proteus 8 Profesional, los sensores de temperatura, humedad, entre otros. Los LED y un ciento de cables puente, como se llaman, ¿no?, los conectores. La metodología que hemos utilizado, bueno, para la simulación de los sensores, conjuntamente al motor paso a paso y el Arduino Uno, se investigó literatura que se ajusta para estos fines, por lo que la codificación del mismo proviene de la literatura existente. Sin embargo, en lo que respecta al prototipo físico, un aporte adicional del grupo de trabajo se ensambló estrictamente de acuerdo a la simulación del Proteus 8 Profesional. Bueno, ya que la codificación, digamos, la hemos encontrado, parte de la codificación la hemos encontrado, digamos, en la literatura, lo estoy, digamos, referenciando en la parte última. Sobre el desarrollo. En el caso del sensor de movimiento, el sensor de movimiento de la simulación, prácticamente acá en cada uno de los sensores estoy describiendo lo que hace, pero con palabras, digamos,
entendibles, porque en código es código, ¿no? Lo entendemos los informáticos, pero sin embargo lo estoy describiendo en palabras entendibles. El sensor de movimiento de la simulación envía una salida de 1 o 0. Este último dato es recogido por el Arduino Uno mediante el pin número 7, quien a su vez tiene previamente almacenado el código de la simulación. Durante el proceso de la simulación se tiene dos escenarios posibles, de acuerdo al dato tomado por el pin número 7 del Arduino Uno. El primero contempla la presencia de movimiento, por lo que en la simulación se enciende el LED color verde y el motor paso a paso gira en sentido antihorario. El segundo afirma la ausencia del movimiento, por lo que se enciende el LED de color rojo, donde el sentido del giro del motor paso a paso es el sentido horario. No sé si fuera pertinente todavía describir todos los comentarios, porque ahorita, profesor, tengo clases con el profesor Peñalosa y no considere importante. Lo importante, a ver, tal vez la introducción y la conclusión, tal vez, porque es la descripción de eso, como le digo, es una descripción en nuestras propias palabras de lo que hemos hecho, digamos, en el proyecto. Conclusiones. Ok. Los resultados obtenidos durante el trabajo desarrollado se concluye que a una escala mucho más grande, el aporte de la vida humana en la vida humana sería muy importante, dado que se podría saber con exactitud a cuánta velocidad se debe manejar un automóvil en un determinado lugar, con cuán frecuente debería ser renovado el aire que respiramos en una oficina, en qué horas del día no debemos exponernos al sol, entre muchos otros que también son importantes. Y acá, bueno, las referencias lo he hecho en formato APA, me he guiado con algunos documentos de formato APA. Acá también están, por ejemplo, la documentación de motor paso a paso, el módulo. Y bueno, hemos citado todas las referencias que hemos utilizado. ¿El artículo ha sido publicado ya, caballero? Aún no, estoy buscando un sitio, no encuentro dónde publicarlo, sin embargo, sí, para el domingo lo voy a tener publicado ya. En ese caso, apenas lo publique, le podemos pasar el día lunes el link. Sí. Ya. ¿Alguna falta detallar del grupo para considerar? Todavía, para que le podamos mostrar el video que hemos subido ya a YouTube. Ya está en YouTube. A ver, por favor, uno, el que consideren el más importante, quisiera verlo. Ya, profesor. Profesor, mientras en mi caso yo estaba exponiendo y se me ha ido el internet, no sé qué tanto me habrá considerado eso. No, sí está bien, caballero. Solo quería aclararle por qué esas dos fórmulas o modelos para la calibración. ¿Ya entendió por qué hay ese problema? Ya, profesor, sí entiendo. Estoy utilizando uno de ellos porque hay un documento que respalda esa fórmula, que es el datasheet del sensor. Entonces, ese es el que tiene mayor respaldo, pero siempre en los forums hay quienes consideran que no apoyan a esa fórmula y por lo que plantean otro tipo de fórmula. Entonces, eso quería mostrarle justamente porque no sé. Exactamente. Todas las sensores tienen, digamos, así una fórmula para calibrar el valor, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que el de arriba, el que está usando, es el correspondientemente al sensor que está utilizando. El otro es para los sensores básicos, que no tiene mucha variable correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, bien. ¿Qué valores salía en su simulación? Bueno, diferían con el valor que mostraba el sensor en la pantalla, pero la diferencia era muy poco. Era de 1.5
y creo que es considerable porque no varía mucho, es como decir, de 0 a 5 voltios, ese rango va a ser proporcional de 0 a 1024. Eso es lo que el datasheet. Caballero. Sí, profesor. En Cusco, ¿qué presión atmosférica tenemos? En Cusco es de 0. No recuerdo bien. ¿Qué cosa sería la presión atmosférica? Es el sensor que está usando, ¿verdad? No, es en términos generales, así como presión, porque para hallar la presión atmosférica se realiza otra operación, todavía se multiplica por un... Aló. Bueno, espero que esa aclaración esté en el informe. Lo voy a revisar. Me faltaba que me expliquen el video. Pueden continuar, por favor, tenemos el video. Aló. ¿Alguien me puede confirmar mi audio? Sí, profesor, se escucha bien. Una vez el video, quisiera ver una demostración del mejor video que tenga el grupo 2. Ok, profesor. Un ratito, por favor. Entonces, para revisar este grupo está para el día domingo, ¿ok? El día domingo voy a revisar, según ustedes me están indicando, ¿de acuerdo? Si me confirman. Ya, profesor. Ok. También, profesor, para agregar como comentario, hemos subido en sí nuestra simulación hacia una plataforma que es una red social de los programadores. Es conocida como GitHub, Sí. para que todos los compañeros lo puedan descargar si es que desean. Lo puse como modo público. Ya. También hay que ponerlo en el informe. Profesor, disculpe, tuve interferencias. ¿Le puedo mostrar ahora sí el video? Por favor. Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Usted me escucha? Sí. ¿Aló? Sí, se escucha, profesor. Ya. El video estoy esperando. Fernando, tú aunque seas... Profesor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Fabio. Paso a paso junto al sensor de temperatura. En este caso, está en el caso en el que el LED verde está encendido y el motor está girando en sentido antihorario. Esto para una temperatura menor o igual a 20 grados centígrados. Entonces vemos el funcionamiento y estamos viendo que el motor paso a paso está girando en sentido antihorario para cuando el motor o para cuando el LED verde está encendido y para cuando la temperatura es menor o igual a 20 grados centígrados. Cuando la temperatura está entre 20 y 30, el motor no se mueve. Y para cuando la temperatura está en un valor mayor a 30 grados centígrados, entonces el motor se tiene que mover en sentido horario, ¿sí? Entonces, les voy a pasar a explicar la parte en la que se mueve en sentido horario. Me parece que uno de los grupos ya resolvió esa etiqueta de Filmora. Creo que fue el grupo 3. Le podrían pedir para hackearlo. Profesor, esto me permite explicarle. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho. Ya. En la parte del video consideramos que como va a estar anexada en el artículo, decidimos utilizar la versión libre de Filmora, que tiene exactamente esa etiqueta, pero para no tener un problema con las licencias. Fue ese el motivo por el que continuamos. Puede ser este como quiera. Pero bueno, si ese es el criterio, está bien. Fue por ese el motivo que consideramos utilizarlo de esa forma. El LED rojo se iba a encender y el sentido del giro del motor era en sentido horario.
Bueno, en esta parte nosotros vamos a explicar cómo es que hemos armado este circuito. Esto es para el motor de paso a paso y para el sensor de temperatura. Sí, bueno, esta parte de aquí es la parte por donde le vamos a brindar de corriente a Arduino y también el programa para poder cargarlo aquí, ¿no? Listo, entonces sabemos nosotros bien que tenemos los pines lógicos y los pines, mejor dicho, los pines analógicos y los pines digitales, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos también que el sensor de temperatura tenía que entrar como entrada. Entonces, para esto, nosotros hemos establecido que para el sensor de temperatura sea el pin 01 de Arduino, que sea como entrada. Sí, y como salida vamos a tener a los LED y también vamos a tener al motor paso a paso. El motor paso a paso ya viene con su driver justamente para poder manejarlo con Arduino o incluso para poder ponerlo a cualquier otro microcontrolador. Pero en este caso el motor paso a paso tiene lo que son sus pines. En este caso solamente vamos a utilizar 4 pines que son del IN1, IN2, IN3 y IN4 que van a estar conectados específicamente a los pines 8, 9, 10 y 11 de Arduino en los pines digitales y los vamos a usar como salida. Y también los LED van a estar conectados a los pines 2, 3 y 4 y los vamos a usar también como salida. El único pin que va a entrar como entrada va a ser Ya, este mismo caballeros. en este caso, porque es el amarillo que se mantendría, ¿Ya? ¿no? Fiorella, que realmente ahí estaríamos ese terminando. no La hace mucho pregunta porque es, ¿hay algo tiene que más que prender o debo bien es el saber rojo o sobre bien es el el verde, proceso de para acuerdo considerar a esta si la negociación? temperatura aumenta o disminuye. Eso sería todo, Listo, profesor. entonces Ya, Todo el ok. material que hemos básicamente presentado ha eso, sido porque y bueno, sabemos Ya, siempre ok. que nosotros Díganle a cuando Fiorella armamos un porque su circuito audio con creo LED, que no me escucha. necesariamente siempre tiene que ser Sería acompañado de todo por hoy. resistencias. Nos En este vemos. caso las resistencias son de Y 300 hay que ohmios. completar las Ahí observaciones. tenemos los Ok, LED, buenas ¿verdad? tardes. Entonces, Yo, profesor, muchas gracias. estos son conceptos básicos Ya, bueno. en esa parte de cómo manejar un protobaro, cómo usar, cómo hacer pase corriente, ¿no? Entonces los conectamos debidamente, los conectamos a los pines correspondientes en el Arduino, tanto los LED, tanto aquí, si pueden observar, está el sensor de temperatura, entonces tanto eso también se va a conectar, en este caso al pin 01, hace en el